recomendación, hermanos, por favor, de todo corazón, es una petición con amor, va con onda, como dicen los chicos. eh, Traten de replicar los videos que a ustedes les gustan, si les gustan las prédicas, porque así sigue corriendo. Para que usted tenga una información, eh, nosotros estamos llegando a cerca de 14.000, 15.000 personas con los mensajes. Así que, pero todo gracias a ustedes, porque ustedes replican los mensajes y eso se van replicando, replicando y van llegando a lugares insólitos, ¿no? Nos llaman gente de lugares tremendos. El otro día nos llamaron de La Habana, Cuba, ¿eh? Llegamos hasta allá. Y todo porque los hermanos replican los mensajes en todos lugares. Nos están viendo en Uruguay, nos están viendo en Brasil, en Bolivia, en Chile, en todos lados, todos lados, y en las provincias por todos lados. ¿Por qué? Porque los hermanos replican. Hay que usar las redes sociales para poder predicar la palabra de Dios. Es un medio de evangelización ahora, así que nosotros hoy tenemos que usar las redes, el Facebook, el Instagram, el Messenger, todos los medios que hay, lo usamos para predicar la palabra de Dios. Hoy tengo una palabra. Vio cómo hace la pastora cuando ella va a leer la Biblia, se saca los anteojos. Yo cuando voy a leer la Biblia me pongo los anteojos, porque así somos los dos, complementarios. No sé cómo es la cosa, así es. Bueno, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude. Hoy queremos saber, yo no sé, le puse un título a este mensaje en este día y se llama Limpiando nuestro interior. Voy a leer la palabra y después le voy a explicar. El mensaje que vamos a compartir se encuentra en Jeremías capítulo 15 del versículo 15 en adelante, ¿sí? Jeremías capítulo 15, versículo 15. Y la palabra de Dios hoy nos habla de un profeta, y para entrar en clima, el profeta Jeremías fue uno de los profetas que le tocó predicar, o sea, profetizar en unos tiempos más difíciles del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y ellos tenían que ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y en ese tiempo Dios quería que su pueblo se volviera. Entonces lo mandó al profeta Jeremías. Y tan terrible fue que Jeremías profetizó y le llamaban el profeta llorón porque lloraba tanto, derramaba lágrimas porque amaba al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios estaba tan endurecido. Vio cuando una persona, uno le habla de Dios y la persona está endurecida, encaprichada para seguir haciendo lo malo, en el pecado. Bueno, las mamás que tienen los hijos a veces en la droga o un marido alcohólico y usted está orando y usted le está pidiendo y está intercediendo y esa persona se endurece, se encapricha, se encapricha. Bueno, así le pasó a Jeremías. De tal manera que él escribe, después del libro Jeremías viene Lamentaciones de Jeremías, un libro que se llama Lamentaciones, mire, hermanos queridos, tremendo, tremendo. Pero en él cuando esta palabra me habló el Señor esta mañana, la verdad que me hizo muy bien a mí, porque también muchas veces nosotros necesitamos limpiar nuestro corazón, limpiar nuestro interior, por más que seamos cristianos, por más que seamos siervos de Dios. Hoy no va a ser una palabra evangelística, hoy va a ser una palabra más bien que va a ser para el pueblo de Dios, para que nosotros como siervos, inclusive si hay pastores mirando, todos nosotros, si Dios le pidió a Jeremías que limpie su corazón, cuánto más nosotros, ¿no? Que somos pastores, somos líderes, somos siervos, pero también tenemos que mirar un poco hacia adentro y a veces necesitamos hacer una autorreflexión, mirar hacia adentro, reflexionar acerca de nuestra condición, nuestra vida. Y sin más decirle, vamos a ir a la palabra que es lo que nos va a hablar en este día. Dice, Jehová reanima a Jeremías. Jehová reanima a Jeremías. Dice así, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor a ti sufro. Fueron halladas tus palabras y yo la comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría
de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo acá viene una pregunta, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y me heriste desahuciado? ¿No admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria y como aguas que no son estables? Y acá responde Dios, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes. Gloria al Señor. Qué tremenda palabra, ¿no? Acá vemos la postura de Jeremías. Muchas veces como cristianos nos preguntamos también por qué nos pasan cosas malas. ¿Por qué nos pasan cosas malas? Yo creo que a usted le ha pasado lo mismo que a mí. Yo tengo 39 años en el camino del Señor. Y he experimentado muchas cosas en 39 años, tengo muchas experiencias, ¿no? Y muchas veces me ha pasado que me han pasado cosas difíciles de entender. He pasado por momentos difíciles de enfermedad, de escasez, todo tipo de mal. He pasado por todo tipo de mal. Cuando estuve soltero, cuando me casé, con mi familia, con mis hijos, enfermedad, todo tipo de lucha. Tal punto que a veces me preguntaba también, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y es normal que nosotros a veces entremos en ese ámbito. Y acá lo vemos a Jeremías, que se quejaba porque le estaban pasando cosas. Él estaba en un gran conflicto por la rebelión del pueblo de Dios. A tal manera llegó el conflicto que él tenía, que a este profeta, a este siervo de Dios, que él dice, yo he oído tu palabra y la comí, y fue de gran gozo y de gran alegría para mi corazón. Esto quiere decir que él conoció la palabra de Dios, Dios lo llama a él y él recibe su llamado y fue una alegría, un honor, un privilegio servir al Señor y sintió el gozo de la salvación, ¿no? Como cuando recién nos estamos convertidos y tenemos ese primer amor, ese gozo, esa alegría, ¿no? De sentirnos salvos, sentirnos perdonados, Dios que haya hecho un milagro en nuestra vida y sentimos tanta gratitud con Dios y él dice, yo me sentía gozoso y me sentía un privilegiado de servir. Pero de repente viene toda una ola contraria, ¿no? Problemas, dificultades, a tal manera que a Jeremías le han acusado de traición a la patria y lo metieron preso por eso. Lo metieron en unas cisternas. Estuvo preso en una cisterna porque le acusaron de traición a la patria. No es que se levantó contra él un problemita, el mismo gobierno, el mismo Estado se había levantado contra él y lo habían metido preso. O sea que no era cualquier cosa. Y él les predicaba la palabra de Dios porque él le decía la verdad. Y usted sabe que a veces la verdad, hay gente que no quiere escuchar la verdad. A veces la gente quiere escuchar lo que le gusta escuchar, las cosas que le convienen. Pero cuando vos le decís la verdad, cuando vos sacás a luz su pecado, cuando sacás a luz la rebeldía, como hizo Jeremías, que sacó a luz el pecado, la rebelión del pueblo, inclusive él era profeta, él sacó a luz la rebelión de los sacerdotes, entonces los mismos sacerdotes se rebelaban contra él, profetas mentirosos se levantaban contra él y él estaba padeciendo una persecución terrible, terrible, terrible. Entonces él estaba preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Decía él, ¿no? ¿Por qué me pasan tantas cosas, no? A pesar de que él estaba contento de ser un cristiano, de servir a Dios, él sentía que estaba angustiado, estaba enfermo, estaba solo, se sentía como que Dios le había abandonado.
Dice el versículo 18, dice así, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Dice, mi herida desahuciada, no admitió curación. Será para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables. Mire, él estaba como que Dios lo metió en esto y lo dejó solo. Sentía así, como se sentía como que su oración no era oída, como se sentía desamparado. Y yo, mire hermano, si cuando la gente se enoja con Dios, y creo que si hay algún pastor mirando va a entender lo que yo voy a decir, cuando la gente a veces las cosas no le salen bien como ellos quieren, o se enojan con Dios por una desgracia, vienen a hablar con el pastor, pero vienen y lo ven al pastor casi con bronca, diciéndole ¿por qué dame una explicación? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué se llevó a mi papá? Y uno a veces como pastor no tiene la respuesta, porque no tenemos la respuesta, porque Dios es soberano y en su soberanía Él obra como Él quiere. Y a veces cuando estamos en el problema no entendemos, lo entenderemos después. Y este siervo estaba pasando dificultades para que ustedes vean que a los hijos de Dios a veces nos pasan cosas. Y a veces sentimos como que Dios no nos escucha y que nuestro dolor es perpetuo. Y Él dice, será para mí como cosa ilusoria, como si esto sería un espejismo, ¿no? Que Dios no lo estaba ayudando, no estaba dando la respuesta que Él esperaba, ¿no? Estaba pasando realmente una crisis, ¿no? Estaba pasando una crisis terrible en su vida. Y yo creo que hoy en día, tal vez el otro lado, ahí vos que me estás mirando, tal vez te estás identificando con el profeta Jeremías. Decime, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no salgo? Hoy estuve atendiendo a una hermana que yo le dije, mirá, es un proceso, Dios tiene su proceso y a veces no nos gustan los procesos de Dios, pero Dios nos mete en un proceso. Hermanos, si yo siempre digo, tomo un ejemplo medio casero, ¿no? Para que entiendan las hermanas lo van a entender bien. Cuando usted hace una torta, usted agarra la torta y lo mete en la batidora, echa los líquidos y mezcla y hace toda la torta y después le pone en un molde. El molde que usted quiere sacarlo, a veces el molde de un corazón, a veces cuadrado, a veces redondo, lo pone en el molde a la torta y lo mete en el horno y cierra la tapa del horno. Y no sé a cuánto grado de temperatura tiene que estar la torta ahí, ¿no? Y tiene que estar un buen tiempo ahí adentro. ¿Para qué? Para que cuando usted abra el horno y saque esa torta del horno, salga una torta conforme al corazón, un corazón, ¿no? Es molde un corazón, a veces cuadrado, a veces redondo. Pero la torta, el calor, el fuego, hizo que ese líquido, ¿no es cierto?, que no tenía forma, tomara la forma del molde de la torta. Pero usted ni se imagina lo que habrá dicho la torta ahí adentro, porque el horno estaba cerrado. Pero usted abre y escucha a veces la torta, y dice, ¿por qué me haces esto? Andá a saber lo que dice la torta. Porque a veces no sabemos, pero toma el molde. Cuando Dios no quiere formar a la manera de Cristo, porque nuestro molde, el molde del cristiano, tiene que ser como Cristo, porque la palabra de Dios dice, el que quiere seguir a Cristo, tiene que andar como Él anduvo, tiene que ser como Jesús. Nuestra vida se tiene que identificar como Cristo. Nosotros tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Cristo es el modelo del cristiano, ¿no? Nosotros tenemos que mirar, leer la palabra y mirar el modelo de Cristo e imitar su ejemplo, ¿no? Seguir sus pisadas, dice la palabra exactamente, ¿no? Y entonces Dios nos mete en un proceso, Dios nos mete en un molde. Y Dios nos mete en un horno a veces de fuego para que tomemos solamente el calor, el fuego de la prueba hace que tomemos el molde de Jesús. El molde de Jesús. Y salimos de ahí, cuando Dios nos saca del proceso, nos saca igual a su Hijo. Por eso es que a veces las pruebas vienen, pero nadie quiere pasar el proceso. Nosotros al estar en el proceso de la prueba, donde Dios está trabajando sobre nosotros, donde Dios está moldeando nuestra vida a la imagen de su Hijo, en ese momento nosotros no comprendemos. Y Dios tiene una forma extraña de trabajar, ¿no? Porque Dios trabaja de una manera sobrenatural. Mire, cuando vemos la historia que anoche les predicaba de David, la historia del rey David, él fue ungido a los 17 años. Y después de un gran éxito que tuvo, que mató al gigante, él fue ungido con el Espíritu Santo vino sobre él, mató leones, mató osos, mató un gigante, después de ahí comenzó el proceso de preparación de David. Estuvo 15 años siendo perseguido por Saúl, viviendo mal, en cuevas, afligido, pasando necesidades,
¿Y todo por qué? Porque Dios estaba formando en él la imagen del Dios invisible, la imagen de su Hijo. Y Dios estaba formando en él. Dice que Jesús es de la raíz de David. Y Dios estaba formando en él un varón conforme a su corazón, que obedeciera a todo lo que él le mandara. Pero pasaron 15 años, después de esos 15 años él estuvo sentado. Yo espero que el proceso de Dios no dure 15 años con usted, pero puede durar un año, puede durar un mes, puede ser una semana, no sé cuánto Dios le va a procesar, porque depende de nosotros. Si nosotros somos seres moldeables, pronto va a terminar el proceso, pero a veces nos cuesta entender, y hasta que nosotros no cambiemos de actitud, Dios no va a parar de procesar a sus hijos. Nosotros nos entregamos la mano, le decimos, Señor, me entrego en tus manos, sé tú mi Señor. Quiere decir que Él gobierne nuestra vida. Pero a veces nosotros no dejamos que Dios gobierne nuestra vida. Yo te pregunto, ¿quién gobierna tu vida? Nosotros tenemos sentimiento, tenemos pensamiento y tenemos voluntad. Y cuando nos referimos a estas tres cosas juntas, decimos es el alma. El alma de la persona está el sentimiento, pensamiento y voluntad. Y la gente es almática, se guía por lo que siente, por lo que piensa y hace lo que quiere. Entonces, si nosotros vamos a seguir a Dios de esas tres maneras, no podemos. Nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo lo que hace es revivir en nuestro espíritu. Y ya no gobierna nuestra alma, sino gobierna nuestro espíritu. Ya nosotros no somos almáticos, somos gente espiritual, gobernados por el poder del Espíritu Santo. Pastora, avíseme el horario porque me estoy entusiasmando, tengo todavía. Bueno, entonces Dios ya no tengo que hacer, Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el Señor gobierna mi vida. Pero hasta que pase ese proceso, Dios tiene que trabajar con nosotros, porque nosotros queremos darle hasta cuando oramos. Yo he escuchado oraciones terribles, hermano, de una herejía tremenda. Le dicen a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y en realidad, nosotros podemos decir a Dios lo que Dios tiene que hacer. Nosotros tenemos que clamar a Dios por piedad y misericordia. Que el Señor nos haga justicia, que el Señor... Acá, por ejemplo, el profeta Jeremías le pedía venganza contra sus enemigos. Quería que Dios le dé duro a sus enemigos, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros también, ¿no? Que nosotros tenemos un problema con alguien, alguien nos estafa, alguien nos hace un daño, y nosotros no hacemos como dijo Jesús, bendecid a tus enemigos, bendecí a los que te maldice, bendecí a aquel que te hace mal. No, ¿qué vamos a bendecir? ¿Qué decimos? Señor, que le pise un camión, se le caiga una baldosa a la cabeza, una maceta, no sé. Pedimos cualquier cosa nosotros. Pero Dios no va a actuar de acuerdo a nuestros sentimientos, porque es el sentimiento que tenemos en ese momento. Nosotros estamos sintiendo, y hermano, y nuestros sentimientos no podemos guiarnos, porque en ese momento el sentimiento puede ser de ira, de enojo, y Dios, la doctrina de Dios es que nosotros no estamos para maldecir, sino para bendecir. Entonces, es fácil bendecir al que te hace el bien, pero bendecir al que te hace el mal, perdonar al que te hace el mal, bueno, ahí se involucra, y cuando vos sos un hombre espiritual, lo podés hacer. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Cuando estaban ahí sus enemigos, cuando estaban ahí la gente que lo crucificaba, estaban la gente que... ¿Qué decía Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor los perdonó. Y Él nos enseñó eso, la doctrina cristiana es eso. Pero nuestros sentimientos a veces nos llevan a no querer perdonar. Somos rencorosos y tenemos que reconocerlo, hermano. A veces sentimos bronca, sentimos odio y todos esos sentimientos tan malos, tan contaminados en nuestro corazón. Juzgamos, hablamos mal, y queremos verlo destruido a nuestros enemigos. Y eso no es así. Acá Jeremías, si usted lo lee, yo le voy a volver a leer. Acá dice, visítame y véngame de mis enemigos, dice. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Le estaba diciendo, vengame de tus enemigos. Mira, estoy sufriendo por tu culpa, le decía a Dios. Decía, pues yo estoy acá, todo lo que me está pasando a mí es por predicar tu palabra, porque soy tu siervo, porque soy esto, porque soy cristiano, como cristiano, Señor, hazme justicia a mis enemigos, véngame mi enemigo, le decía, ¿no? Entonces, estaba enojado,
estaba mal, estaba sufriendo. Y a veces nos pasa lo mismo, hermano, nos pasa lo mismo. Estamos pasando crisis. A veces nos enganchamos con la política y somos peronistas, somos radical, somos del PRO, somos acá, y nos enojamos y empezamos a renegar contra el gobierno cuando nosotros no tenemos que ser política partidaria. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos confiar en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no dependemos de ningún gobierno político. Nosotros dependemos de la bendición de nuestro Padre que está en los cielos. Y nosotros estamos en la tierra para hacer luz y sal y orar por los políticos, para que no haya corrupción, para que haya justicia, para que haya un buen gobierno. Dice, la palabra dice, orad por vuestros reyes para que vivamos quieta y reposadamente. Sin embargo, a veces no lo hacemos porque nos enganchamos con las cosas del mundo. Entonces nos contaminamos y tenemos un corazón contaminado. Yo he escuchado pastores enojados con los gobiernos de este y del otro y vos te das cuenta que tienen política partidaria. Y no puede ser así. No es así, hermano. Hasta Jeremías estaba enfrentado con esta gente con razón, porque hacían las cosas mal. Estaba indignado, dice que él estaba indignado con todo lo que estaba pasando en Israel, en todo el pueblo de Israel. Entonces él estaba mal. Pero Dios no es un Dios, como él dijo, no seas para mí cosa ilusoria. No, no, Dios no es un Dios de ilusiones. Dios es un Dios real, señores. Dios es real, Cristo es real. Dios gobierna en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús dijo, todo poder me ha sido dado. Todo lo que está pasando en este mundo, esta pandemia, no crean que escapa de Dios. Dios está en el control, ¿no? Dios no perdió el control. Dice, uy, ¿qué le pasó a Dios? Se descuidó y se le metió el diablo y largó una pandemia. No, señores. Esto está permitido por Dios con un propósito. ¿No lo entenderán algunos? Nosotros lo entendemos. Si leemos en 2 Crónicas 7:13, vamos a entender que Dios puede mandar peste, pero también nos da la solución. La solución. En el 14 nos da la solución. Dios es un Dios de soluciones también. Por eso es que acá nosotros vemos cuando Dios, cuando ve a su siervo enojado, herido, lastimado, angustiado, Dios le responde. Y lo que Dios le responde no es justamente lo que él ha pedido. No es justamente lo que él ha pedido. Dios le responde de una manera que la verdad que a mí me gustó mucho porque, wow, yo pude mirar en corazón y acá Dios nos habla al corazón. Y yo quiero que usted reflexione y sea sincero con usted mismo y mire hacia adentro de su corazón. ¿Y qué hay en su corazón? Jesús decía que el hombre saca de su corazón lo que tiene adentro. De su buen tesoro saca cosa buena y de su mal tesoro saca cosa mala. También dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de la boca del hombre, ¿no? O sea, lo que tenemos adentro. A veces el problema está acá adentro de nuestro corazón. Y nosotros le preguntamos a Dios por qué. Y es porque Dios está procesando nuestra vida. Entonces Dios le responde de esta manera. Fíjense, hermano, dice el versículo 19, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¡Wow! Tremendo lo que Dios le dice, ¿no? La respuesta de Dios ha sido tremenda. Consta de dos partes. Primero dice, si te convirtieres, serás restaurado. Y estarás en mi presencia. Realmente es fuerte esta palabra. Porque usted va a decir, pero era el profeta. ¿Cómo que si se convierte al profeta? Lo que Dios le estaba diciendo, que tiene que haber una reconversión en su corazón, porque se había dejado contaminar. Y a veces, hermanos, tenemos que volver, en otras palabras, a la senda antigua. Porque a veces nos deslizamos. En Hebreos capítulo 2 dice, es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. A veces cuando uno va con el vehículo en el camino, y si vos te vas prestando atención a otro lado, te salís de la ruta y te vas en el barranco. ¿Cuántos camiones a veces usted ve tirado allá? ¿Se durmió el chofer o pisó la banquina o se descuidó? O mirando el celular, un accidente grande, terrible. Y a veces pasa que dejamos que el diablo llene nuestro corazón, dejamos que el diablo llene nuestro corazón de rencor, de ira, de enojo, de envidia. A mí me ha pasado. Yo he aprendido en estos 39 años de cristiano que a veces no tenés que contarle a cualquiera tu fracaso y mucho menos
tu triunfo. Porque a veces cuando vos le contás tu victoria, tus triunfos, le contás a todo el mundo, la gente no se alegra con tu triunfo, la gente le agarra envidia, le hace mal. Ver que vos prosperás, ver que vos tenés de todo, ver que tu iglesia crece, ver que todo te va bien y al otro no le va bien, se pone mal y empieza a enojarse con Dios, con la vida, y dice, ¿por qué a él le da y a mí no, y a mí no me quiere? Uno comienza a enojarse. O sea que no se alegran por tu bendición. Entonces uno se pone mal. Seguramente Jeremías tenía una expectativa que él iba a ser el profeta de Dios y que iba a predicar y que se iban a convertir y que iban a cambiar todo. Pero todo lo contrario pasó porque era el plan de Dios. Era el plan de Dios que sucediera lo que tenía que suceder. Él simplemente tenía que ir a profetizar lo que Dios le decía. El resultado, como dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, el resultado lo da el Señor. Nosotros no podemos hacer más que predicar la palabra. Y la gente lo toma y la palabra de Dios no tiene necesidad de que nadie lo defienda, se defiende solo. Es como la lluvia, cae sobre la tierra y produce fruto. Así es la palabra de Dios. Nosotros sembramos la palabra, pero Él se llenó su corazón de resentimiento, se llenó su corazón de ira, se llenó su corazón de enojo y juzgó hasta a Dios. ¿Sabe que le juzgó a Dios de irresponsable? De no responderle, de no hacer caso a lo que él estaba haciendo. Hasta a Dios le condenó el profeta. Entonces Dios le habla y cuando Dios le habla, le hace ver su corazón. Le dice, si te convirtieres, dice, será restaurado. ¿Restaurado en qué? Porque había caído ya de la gracia delante de Dios. Dios le iba a restaurar en el ministerio eficaz. ¿Por qué? Porque se había deslizado. A veces, hermanos queridos, nosotros como hombres, y le hablo a los hombres, desobedecemos la palabra de Dios y no tratamos a la mujer como vaso frágil. Yo sé que es difícil de entender a la mujer. Por eso en la Biblia no dice, varones, entiéndanlo a sus mujeres, sino que la Biblia dice, en Efesios capítulo 5, dice, varones, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y sacrifíquense por ellas. Así nos dice el Señor. Y a veces nosotros queremos entenderla. Y así como la mujer es diferente físicamente, también es diferente por dentro, en su sentimiento. La mujer llora por todo, es muy sensible, tiene muchas cosas que no tiene el hombre. Entonces nosotros la tratamos mal y comienza a haber una grieta en nuestro matrimonio, comienza a haber un problema con nuestros hijos, nuestro matrimonio. Y después venimos a hablar con el pastor y decimos, y empezamos a echar culpa, ¿no? No, porque ella esto, porque él otro. Y en realidad, ¿el fracaso dónde está? Y preguntamos a Dios, ¿por qué mi matrimonio se fue a la bancarrota? ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo lo correcto. Estábamos haciendo lo que nosotros, almático, nuestra alma nos dictaba, no el espíritu. Y nosotros debemos guiarnos por el espíritu. El espíritu es lo que no tiene que guiar, no el alma. El alma tiene que ser enriquecida por el espíritu. Mi sentimiento tiene que estar alineado con los sentimientos de Dios. Mi pensamiento alineado con los pensamientos de Dios. Y mi voluntad alineado con la voluntad de Dios. Pero eso va a ser cuando el Espíritu Santo gobierna en mi vida. Cuando el Espíritu Santo da poder a mi espíritu y yo soy un hombre, una mujer espiritual. Y ahí voy a tratar a mi mujer como vaso frágil. Y a veces no la voy a entender. Y cuando no la entiendo, no la entiendo. Yo agarro el control remoto, prendo la tele y a veces no anda el wifi, y no lo entiendo por qué no anda. Pero eso no quiere decir que agarre a patadas mi televisor ni lo rompa todo, porque después tengo que comprar otro. ¿Me entiendes? Entonces me empiezo ahí a preguntar a mis hijos, a ver, ¿qué pasa? Que no andan, no, papi, se cortó la internet, o esto, lo otro, bueno, hay que esperar, bueno, hay que esperar. Y a veces con la esposa pasa lo mismo, con el esposo pasa lo mismo. A veces no quiere cambiar o no va a cambiar en un día o en 2 días. Hay que esperar, hay que esperar. Hay que tener paciencia con la pareja, hay que tener paciencia con los hijos. ¿Vos querés tener buenos hijos? Bueno, dedicarle más tiempo, dale más amor, dale más tiempo. El hombre tiene que ser el motivador de la casa. Si tu mujer está desmotivada, ¿por qué está desmotivada? Porque vos sos como el entrenador del fútbol. Vos ponés un entrenador nuevo y el equipo sale adelante porque viene con todas las pilas y lo motiva. Yo tengo que decirle a mi mujer que es linda, que es hermosa, que es bonita, que es elegante.
Yo le tengo que decir eso a mi esposa. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que venga el sodero a decirle eso? No, papi, si llega el sodero y le dice eso, se va con el sodero. Entonces, vos sos el motivador, varón. Vos tenés que motivar a tu mujer, tenés que motivar a tus hijos. Nuestros hijos están acostumbrados que nosotros le digamos, pero sos un burro, no sabe nada. No, vos tu hijo tenés que decirle, usted es hijo de campeón, usted va a ser un campeón, vamos que usted va a ser. Salió mal, no importa. La próxima la sacamos bien, pero usted es un tipo inteligente, usted va a salir adelante, usted motive a sus hijos. Usted va a ser un gran profesional, usted va a estudiar porque usted es un hombre inteligente y nosotros nos retrocedemos, nosotros somos los que vamos para adelante porque el Señor está con nosotros y usted lo está motivando a la familia, a los hijos. Pero si todo el día usted está enojado, gritando, usted está mal. Y estaba así el profeta, estaba enojado. Y Dios la agarra y le dice, tenés que convertirte. ¿Qué convertirte? Volverme al Señor. Volverme al Señor. Y si cuando me vuelvo al Señor, le digo, Señor, he fallado, estoy con bronca, tengo montones de problemas, y yo sé que no fallaste tú, Señor. Dios nunca falla, somos nosotros los que cuando algo sale mal, no es que Dios falló. Cuando algo sale mal, no busqué el problema en el pastor, en la iglesia, en Dios, buscá el problema en tu corazón. Fallaste vos. Siempre fallamos nosotros. Siempre. Usted me va a decir, pero Dios nunca se equivoca porque Dios es perfecto. Es perfecto. Nosotros nos equivocamos, hermanos. No crece tu congregación, no crece tu grupo, tu célula no crece, no te sale bien la alabanza, los músicos. No es Dios el culpable, no es la hermana el culpable. Vos tenés que reconocer que vos tenés que mejorar. ¿Cuántas veces hay hermanas que uno lo sube en el altar y después no sabe cómo hacer para bajarla? Porque si lo baja la hermanita se va de la iglesia. Y eso te da la pauta de que no estaba madura ni crecida espiritualmente para estar en un altar, porque si la baja del altar y se va de la iglesia, te está demostrando que no estaba llena del Espíritu Santo. Fíjese que la primera iglesia, los apóstoles, para servir la mesa, buscaban varones llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es una persona llena del Espíritu Santo? Una persona que no se enoja por pavadas. A mí me ponen a cuidar la puerta, me ponen a cuidar el auto, me ponen a cantar o a predicar. Basta que sirva al Señor, a mí no me importa el lugar donde yo sirva. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. Que vos hoy le podés poner en un lugar, en otro. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. No un hombre que esté iracundo, que esté enojado, que no ve resultados y se pone mal y le pregunta a Dios, ¿por qué, Señor, mi dolor no está curado? ¿Por qué, Señor, mi enfermedad? Mano, la Biblia te dice, si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te da ocasión, sácalo. Si tu pierna te da ocasión. O sea que dice, mejor entrar en el reino de los cielos ciego, cojo, manco, que teniendo 2 piernas, 2 brazos y 2 ojos ser echado en el infierno. O sea, no es tan importante a veces. Si Dios no te sana, tal vez te diga como a Pablo el apóstol. 3 veces he orado, dicen, tengo un mensajero a Satanás que me bofetea. Estaba pasando un momento de enfermedad. Y Dios no lo quería sanar. 3 veces le pidió y Dios le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces es así. Hay gente que tiene que pasar proceso porque si no el orgullo y la soberbia lo hacen pecar. Acá este varón estaba pasando, ya me mostró el reloj de la pastora, estaba pasando por una crisis porque no veía resultado en su ministerio, porque no veía resultado en su vida. Encima estaba enfermo, ya tal vez estaba enfermo de los nervios, de la bronca, de todo lo que uno se enferma, porque cuando uno se enoja, se pone nervioso y el 80% de las enfermedades son de origen nervioso. Entonces tenemos que estar en paz, tenemos que tener paz. Entonces Dios le dice, tenés que reconvertirte, tenés que volver a mí y yo te voy a restaurar. Dios es un Dios de restauración. Dios nunca desecha nada, Dios restaura. No importa si estuviste enojado, estuviste mal, volvé, Señor, perdóname, Señor, estuve enojado, quiero que me cambie. Y el Espíritu Santo te da restauración. Dios quiere restaurar la relación con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque Jeremías no podía estar enojado con los hermanos. Por más que tu hermano haga lo malo, por más que tu hermano peque, vos no sos el juez de tu hermano, vos no tenés que condenar a nadie. Dios no te puso como juez de nadie. Al contrario, Dios dice que tenés que amar a tu hermano. ¿Y cuándo lo tengo que amar? Cuando se porta bien y cuando se porta mal.
Dios nos amó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Acuérdense que Dios nos amó cuando éramos sinvergüenza, mentirosos, malas personas, y Dios nos amó. Y hoy nosotros no tenemos paciencia a veces con las personas. Tenemos que amarlas. Mire, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Jeremías, ¿estaba amando a los hermanos? No. ¿Qué quería él? Que Dios lo castigara, que se vengara de mis enemigos. ¿Entiende, hermano? Dios quiere que lo amemos. A pesar de todo, nosotros tenemos que ser personas que aman al hermano que te hace daño, perdonalo, amalo. Yo sí, pastor, es difícil. Sé que es difícil, por eso Dios mandó al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades. Romanos 8:26, léalo en su Biblia. Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. En lo que nosotros no podemos está el Señor para ayudarnos. Y le dice el Señor que Él le va a restaurar, ¿no? Porque Él se había llenado de amargura. Y en otro pasaje en Hebreos 12 dice: miren bien que no haya ninguno que brotando alguna raíz de amargura estorbe y muchos sean contaminados. Por eso cuando uno se amarga, se enoja. Pero Dios le dice: yo te voy a restaurar y te voy a poner en mi presencia nuevamente. Va a haber una comunión nuevamente. Dios quiere llamar a todo lo que hoy estaba mal, a ponerse nuevo en la mano de Dios, a restaurar. Y le dice: si entresacare lo precioso de lo vil. O sea, hay algo hermoso en tu vida, hay un potencial que Dios puso en tu vida, pero también hay vileza. ¿Qué es la vileza? Las cosas que nosotros fuimos acumulando por culpa de problemas que hemos tenido en el mundo. Porque Jesús nos advirtió. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, en mí tendréis paz, porque yo he vencido al mundo. O sea, hermano, los problemas no tienen que llenarnos de amargura, de enojo, de mal humor, y empezamos a condenar, a juzgar y a hablar mal. Hermano querido, eso está mal, porque eso nos aleja de la presencia de Dios. Le dice Dios que no te convierta vos a ellos, no seas como uno de ellos, un maldicente, un vengativo, una persona que tiene toda esa característica más parecida al diablo que a Jesús. No te conviertas vos a ellos, que ellos se conviertan a vos. Vos tenés que ser un hombre firme en tus convicciones, firme en tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de obrar. Tenés que ser igual a Jesús. Y el que no le gusta, que no le guste, pero vos tenés que ir para adelante, siempre siguiendo el camino del Señor, el camino de la justicia, el temor de Jehová en el camino de la justicia. Y que ellos se conviertan a ti y vos no te conviertas a ellos. Porque a veces el mundo nos quiere absorber, ¿me entiendes? Nos quiere absorber y caemos a veces en las costumbres y en las cosas que ya Dios nos había rescatado y volvemos atrás de lo que ya. Entonces tenemos que ser restaurados nuevamente, ponernos otra vez en el molde, ponernos otra vez en el molde de Cristo, volvernos al Señor, orar, arrepentirnos, que el Señor nos restaure, estar en su presencia. Y dice que el Señor dice: sacar lo precioso de lo vil, apartarlo. Si hay vileza, cosas que no están bien en tu corazón, sacarlo. Algunos dicen: no, lo que pasa es que tuve un momento de enojo, pastor, y yo cuando me enojo digo cosas terribles. No, hermano, dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tu lengua no puede gobernar tu mente ni tu corazón, hermano. Nosotros tenemos que hablar como cristianos, y por más enojados que estemos, no podemos maldecir, ni juzgar, ni condenar, ni pedir venganza. Nosotros tenemos que amar y perdonar. Esa es nuestra vida, hermano, como cristianos. Y por eso el camino del Señor es angosto y son pocos los que van por ello. Y el camino ancho, donde va la multitud, ese es el camino que lleva a la perdición. Que no te convierta vos a ellos, que ellos se conviertan a vos. Y dice que cuando vos saques lo precioso de lo vil, aparte el pecado de tu vida, dice que serás como mi boca. Y ahí se ponen contentos los hinchas de Boca. No está diciendo del club, está diciendo será como la boca de Dios. Vas a hablar
como Dios, con autoridad, con poder. Y lo que diga va a tener efecto. ¿Sabe por qué? Porque no está hablando por tu cuenta, está hablando lo que Dios te dice que hable. Vas a estar hablando con autoridad de Dios, con poder de Dios, con misericordia de Dios, con compasión de Dios. Todo lo que Dios tiene va a estar en tu boca, hermano, va a estar en tu boca. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar hablando por medio de la unción del Espíritu Santo. Le decía a Jesús, cuando lleven delante de los reyes o delante de algunos para juicio por culpa de mi nombre, no se preocupen por lo que van a hablar, ni lo que van a decir, porque en ese mismo momento el Espíritu Santo va a poner en su boca lo que tienen que decir y van a hablar palabra de Dios. Así que, hermano, no tenemos por qué preocuparnos. Y luego le da una promesa para todos los que están ahí escuchando. Si en este día hacemos una oración de arrepentimiento, Dios nos restaura, Dios nos limpia, sacamos lo precioso de lo vil, sacamos la vileza, vamos a ser tremendos siervos de Dios y Dios nos da una promesa y le quiero leer y con esto concluyo, porque he anotado muchas cosas acá, pero la verdad es que se hace corto el tiempo. Dice la Biblia, y te pondré en este pueblo, escuche bien, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Pelearán contra ti. Hermano, a veces decimos, nosotros los cristianos decimos, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Pero eso es cuando cantamos nomás. Pero para que haya victoria tiene que haber lucha. Y si no hay lucha, no hay victoria. Y a nadie le gusta la lucha. Porque sabemos que el enemigo va a pelear contra nosotros. Pero nosotros no peleamos con la gente. Cuando la Biblia dice acá pelearán contra ti, está hablando de demonios que se levantan contra nosotros, hermano. Porque Pablo lo aclaró en Efesios capítulo 6, versículo 12, donde dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Cuando tu suegra se levanta contra vos, cuando tu cuñado, cuando las familiares, cuando el vecino se levanta, no es tu vecino, no es tu suegra, es el demonio que está en esa persona. Entonces, ¿cómo le vas a sacar al demonio? ¿A garrotazo? ¿A piedrazo? No, hermano, nuestras armas no son carnales. 2 Corintios 10:4, son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Vos te vas a doblar rodillas, vas a orar, vas a atar, vas a reprender a ese demonio, porque dice la palabra en San Lucas 10:19, aquí os doy potestad para hollar serpiente y escorpión, y sobre toda fuerza el enemigo os pondré, y nada os dañará. Así que el Señor dice, te voy a poner como muro de bronce en este pueblo. Quiere decir que vas a hacer protección, y donde vos hagas protección, ningún enemigo va a pasar. Indestructible vas. Dios te está diciendo, te voy a hacer indestructible, te voy a hacer indestructible. Y van a pelear contra vos, pero no te van a vencer. No te van a vencer, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra, hermano! Dios está para defenderte. Dios te va a defender de tus enemigos. Que se levante quien quiera. Que se levante el coronavirus. Que se levante la enfermedad. Que se levante la miseria, la pobreza. Puede el diablo atacarte con toda la artillería. Pero ahí está Jehová. El Señor está para defenderte, el que venció a la muerte, el que resucitó de los muertos, Cristo de Jesús, Él está para vencer a tus enemigos, para pelear por vos. Así que, hermano, no temas. Termino diciéndote el versículo 21, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Gloria al Señor. Dios es el que nos redime. No tengamos temor en este tiempo, hermano. Nosotros estamos puestos en el pueblo como muro de bronce. ¿Y sabe para qué sirve un muro? Para protección. Así que nosotros podemos orar por nuestros familiares, orar por nuestra gente, orar por lo que sea que oremos. Dios va a estar ahí con nosotros para pelear. Pero antes tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Tiene que haber una restauración de la relación con el Señor. Y si alguno en este día se da cuenta que ha estado lleno de amargura, de enojo, de ira, de bronca, y pensando, Dios no me escucha, Dios no me responde, ¿por qué Dios tengo que pasar esto? Entonces usted no está entendiendo el proceso. Usted tiene que volverse a Dios como Jeremías, Dios lo va a restaurar y va a hacer de usted una persona poderosa en fe y poderosa en obra. Vamos a orar.
Vamos a orar. Si usted está animado, usted está desanimado, está con problemas, con dificultades, vamos a orar, hermano. Vuélvase al Señor, vuelva su corazón a Dios. Usted va a decir, no, yo ya me convertí hace 20 años, me bauticé, no tiene nada que ver. Este era un profeta, hermano, y Dios le estaba diciendo, vuélvete a mí y yo te voy a restaurar y vas a ser como mi boca y te voy a poner como muro de bronce en este pueblo que van a pelear contra ti y no te van a vencer, porque yo voy a estar para defenderte. Hermano querido, hoy es el día para hacer una oración de arrepentimiento y de restauración. Yo quiero que todos los que quieran ser restaurados en este día pongan su mano en su corazón. Si usted tenía ahí un conflicto, en este día Dios va a restaurar su vida. Ponga su mano en su corazón que vamos a orar. Padre, diga conmigo así, repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia. Señor, reconozco que tú nunca fallas, que tú nunca te equivocas, que todo lo que ha pasado, Señor, en mi vida es porque yo no hice lo correcto. Ahora me vuelvo a ti, Señor. Me entrego en tus manos, restáurame, Señor. Quiero restaurar mi relación. Perdona todos mis pecados. Borra todas mis rebeliones. Sé que he pecado. He sentido malos deseos, malos pensamientos, malos sentimientos. He tenido cosas malas en mi corazón. Renuncio a todos esos sentimientos de pecado. Y consagro mi sentimiento, mi pensamiento y mi voluntad a Cristo. Que mi espíritu sea unido con tu espíritu. Y ya no viva yo. Cristo viva en mí. A partir de ahora, quiero ser una nueva persona, llena del Espíritu Santo. Lléname de nuevo, Padre. Restáurame, Señor. Derrama tu unción sobre mí. Quiero empezar de nuevo. Quiero ser ese muro de bronce en este pueblo, Padre. Quiero que tú estés peleando conmigo y por mí. Que pelees mi batalla, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, dame la victoria sobre este problema, sobre esta necesidad que tú conoces en mi vida. Dame la victoria, Padre. Sé que estoy pasando un proceso, pero en este día he entendido que ha sido mi culpa y no tu culpa. Señor, perdóname, perdóname, Señor. Yo reconozco que te he fallado y te pido que me perdone y que me restaures. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi hermano, oro por mi hermana allí donde se encuentra. Señor, tú sabes que así como a Jeremías, en un momento tú tuviste que restaurar, Señor, esa relación que se había roto, su corazón se llenó de angustia, de amargura, de tristeza, de queja, de murmuración. Y ha murmurado, Señor, aún contra ti. Padre, tú lo restauraste para ser un tremendo siervo de Dios. Así restaura en este día la vida de mi hermano, de mi hermana, allí donde está. Y Señor, declaro sobre ellos la victoria de Cristo. Dios te ha puesto en ese lugar con poder y con autoridad para hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza el enemigo y nada te dañará. Señor, quita todo de tu corazón todo temor, toda angustia, toda amargura, todo dolor, todo quebranto. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que la unción del Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida y te unge de la cabeza a los pies y recibe poder, recibe autoridad para hollar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesús de Nazaret y nada te va a dañar porque el Señor Todopoderoso es tu Señor y tu Salvador, está contigo. Él te bendice, bendice tu salud, bendice tu vida, tu familia, todo tu entorno, todo tu territorio. En el nombre de Jesús te declaro bendecido y en victoria para la gloria de Dios. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados, se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado.